Nos vamos de parche con el Pirata Morgan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa a qué hora estén viendo o escuchando este video podcast. Ustedes saben, cada 8 días nos encontramos con un nuevo invitado y por supuesto con un nuevo parche del Pirata Morgan. Recuerden hacerle ahí, campanita, clic a la campanita y por supuesto un me gusta gigante para el invitado que tenemos hoy. Este sí merece un like, pero mejor dicho del corazón, porque ha sido, pues yo creo que para los que amamos el tema del misterio, el tema de los temas paranormales y todo esto, ha sido como un referente muy conocido en un programa llamado Más Allá, que ya hablaremos de él. Y por supuesto uno de los más vendedores, casi bestseller pues en la más reciente feria del libro, uno de los libros más vendidos en Colombia, además que conoce absolutamente todo lo que tiene que ver con lo paranormal, con lo misterioso, con todas esas cosas que pasan no solamente en Colombia, pero por supuesto también en el mundo. Y él precisamente hoy va a hablarnos de eso, pero también vamos a conocer un poco de la persona, que es el objetivo principal del parche del Pirata Morgan. Por eso quiero un fuerte aplauso para nuestro invitado el día de hoy, Esteban Cruz Niño. Estevitan, muchas gracias. Gracias por traerme aquí. Estevitan, muchas gracias y voy a comenzar por el final. Normalmente todo el mundo arranca por el principio. ¿Cómo te fue en la Feria del Libro con tus libros? Y recordemos cuáles son tus libros. Sí, ha sido una experiencia muy interesante, me ha gustado mucho. Desde hace años hemos venido escribiendo. Yo empecé a escribir antes que cualquier otra cosa, antes que podcast, antes que radio, antes que televisión. Empecé a escribir libros y con uno que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia, que es un texto que habla de casos de brujería en el país. Para ilustrarlos un poco, habla por ejemplo de casos de brujería en el Palacio Presidencial y yo entrevisté a un presidente que me contó cómo le habían hecho un entierro, un amarre, cómo detrás de un cuadro habían puesto una especie de murciélago crucificado como si fuera Jesús de Nazaret, con incluso cosas clavadas aquí al costado. Pues ese libro, El Libro Negro de la Brujería en Colombia, fue uno de los más vendidos en la feria y eso me alegra muchísimo, sobre todo por la gente que nos ve. Claro que sí, y allá estuvimos precisamente con Esteban y pues digamos que para los que nosotros, pues para los que seguimos el tema del misterio y para los que conocemos a Esteban, sabemos muy bien quién es Esteban Cruz, pero de pronto a alguien no falta pues el despistado que dice, pero ¿quién es Esteban Cruz? Hablemos un poco de ti. Bueno, yo realmente nací y crecí aquí en Bogotá. Mi familia es toda de Santander, entonces por eso aprendí desde pequeño a tomar guarapo en tinaja y un montón de cosas dementes de allá. Mi familia siempre me enseñó cosas, no voy a decir que mi familia me enseñó cosas oscuras ni nada, pero mis abuelas siempre me contaban leyendas de terror, que la candileja, que el moán, que el patetarro, que son realmente aterradoras y que para muchas personas eran reales, de las brujas del campo, y muchas de esas historias me quedaron gustando. Con el tiempo, pues yo estudié en la Universidad Nacional, allá estudié antropología, me gradué, después hice una maestría en historia y me gradué y después hice un doctorado en historia del arte y me gradué como doctor y mientras todos los demás querían ser profesores, hacer investigación, yo quería recoger esas historias del pueblo, esas historias de la gente, esas historias que están en los límites de la realidad y que muchos consideran que son reales. Ese fue realmente el motivo. Esteban, normalmente quienes se dedican a este tipo de temas tratan de vendernos lo que cuentan. En el caso tuyo es diferente porque tú eres muy escéptico. Sí, digamos que la formación que uno tuvo, o sea, la formación que uno pudo adquirir, lo llevó a cuestionar todo. Entonces yo siempre estoy cuestionando tanto las historias que son escépticas, porque hay gente que dice, no, aquí no pasó nada. Y otros que dicen, me abdujo un alien y entonces ahora puedo tocar a la gente y leo sus pensamientos y vengo del año 3023 donde las personas tienen 7 pies, o sea, cosas así. Cuando uno le salen con esas historias, pues también lo tiene que cuestionar. Digamos que el campo del misterio es más, en cierta medida, un campo en el cual nosotros tratamos como periodistas, yo hago periodismo de misterio, no soy brujo, no vendo curas, no doy inyecciones de algas, no hago limpias. No leo la carta astral. Hay gente que lo hace y con mucho respeto que les vaya bien. O sea, ese no es mi negocio. Eso no, para mí no es un negocio. Me gusta es comunicar las historias de las personas. Hay historias que, por ejemplo, te le metiste a temas de cosas, bueno, masacres como lo de Poseto y cosas así, otras historias
pues que ya habían sido evaluadas por otros autores también que les gusta mucho el misterio, como Mario Mendoza y demás, pero tú también has tocado esos temas de crímenes, de cosas ocultas acá en el país y demás. Incluso me dio por mirar y vi un podcast que subiste sobre temas de Garavito y demás. Bueno, cosas así que ya no son tan paranormales, sino son más de la psiquis humana. ¿Crees que de pronto lo paranormal o lo que de pronto ver un fantasma es más de la mente del ser humano, o crees que de verdad sí puede llegar a existir eso? Yo creo que todo al final está en nosotros mismos, todo, todo. Y el misterio más grande del mundo somos nosotros, es la mente humana. Yo lo que digo es, siempre el misterio o el periodismo de misterio es como esta mesa, tiene varias patas. Entonces hay una pata muy importante que se llama el fenómeno ovni. Y todos responden a preguntas que son muy importantes para todo ser humano, para el que nos está viendo. Preguntas que todo el mundo se hace. Por ejemplo, ¿existe vida en otros mundos? Ahí está el fenómeno ovni. Por ejemplo, ¿existe vida después de la muerte? Ahí están las historias de vida después de la muerte y los fantasmas y lo paranormal. ¿Se puede cambiar la realidad? ¿Existe la magia? Ahí que está la brujería, las limpias, los procesos, por ejemplo, de magia negra, los enterramientos. ¿Y por qué existe la maldad humana? Y ahí entonces caben todos estos criminales, lo que se llama el true crime, que en muchas partes del mundo es lo más visto y lo más escuchado en podcast. Si usted va a ver qué es lo que más escucha un holandés, claro, allá no pasa nada, porque allá entonces tienen que escuchar las cosas aterradoras. Aquí lo aterrador es salir ahorita a coger Transmilenio, o darse una vuelta a las 11 de la noche por el barrio con una bolsa llena de plata, o sea, o con una cadena de oro, darse una vuelta por el centro de cualquier ciudad de Colombia. Entonces, claro, en esos países no hay casi cosas aterradoras y muchos consumen son casos criminales que también son un misterio. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué la mente humana puede llegar a esos límites tan aterradores, ¿no? Hablando de barrios, Bogotá, por ejemplo, para ir a la capital, pues, de Colombia, Bogotá tiene muchos misterios en muchos barrios. ¿Qué misterios has encontrado que te han sorprendido? Pues yo he escuchado, por ejemplo, el tema de lo de la autopista sur, la Candelaria, que se habla mucho. De estos barrios, ¿cuáles te han sorprendido? Bueno, hay una historia que a mí me parece impactante, que escuché hace unos 4 años, y esto lo pueden registrar ustedes en internet, el fenómeno. Es un fenómeno más natural. Se dice que cuando crecen muchas ratas, a propósito, hay un montón de ratas por todos lados. Colombia está lleno de ratas. ¿De 2 y 4? Sí, de 2 y de 4 patas, hasta de 3. Entonces hay un montón de ratas. Hace poquito por la obra del metro en Bogotá, para los que están en Bogotá, en la avenida Chile, hubo una infestación de ratas. Y yo recuerdo cuando era niño las noticias de un periódico que se llamaba El Espacio y otro que se llama El Bogotano. Ya no existe, entonces podemos decir, busquen El Espacio. Ya ¿De no Ardila? Sí, de Ardila, sí. Que además cazaba animales y se sentaba en una silla con pata de elefante. Bueno, ese señor. Entonces resulta que recuerdo mucho que decía, sale una manada de ratas y se le come un brazo a un señor. Así decía el Espacio, como jauría de ratas, no sé cómo se llamará, manada de ratas le come brazo a persona. Yo decía, estas vainas son absurdas. Pero cuando uno se pone a investigar, yo hablé con biólogos de la Universidad Nacional, con zoólogos, y me dicen que hay un fenómeno extraño que se llama el rey de las ratas. Y el rey de las ratas es que cuando las ratas crecen mucho entre un tubo, haga de cuenta todas metidas entre un tubo, entre un hueco, y ahí tienen sus hijos, todas aplastadas unas con otras. Es como si nos metieran a nosotros y nos hicieran reproducir. Hay gente que le gusta eso, pero nos hicieran reproducir todos como en un baño, como a 30 personas en un baño. Pues cuando nacen las ratas bebés, están tan espichadas que se les amarran las colas y las patas y se fusionan. Y cuando sale parece un solo ser, que son un montón de ratas, pero son varias ratas y parece una sola criatura, un solo monstruo, una bestia. Hay muchos escritos y hay muchos casos de eso que llaman el rey de las ratas. Está hasta en Wikipedia, hay fotos de uno disecado, de un rey de las ratas. Pues me estaban contando hace unos 2, 3 meses, en un programa de radio, llamó alguien diciendo que había visto eso en una zona de Bogotá que se llama Dindalito, que había salido una masa de ratas, una rata, él decía, es que era una rata con 8 cabezas, y realmente es lo que nosotros llamamos un rey de las ratas. Es asqueroso, es inmundo, para que almuercen los que nos están viendo. Busquen la foto para que les dé hambre y van a comer albóndiga. Y resulta que ese rey de las ratas, el tipo dice que lo vio, y hay muchos reportes que han visto esa digamos, manifestación, ese fenómeno biológico en Dindalito y en la zona del Tintal. Bárbaro. Además que ahí hay un caño súper conocido. ¿En ese caño? Claro, me imagino.